Muy buenos días para todos los hermanos, muy feliz sábado y bienvenidos a este nuevo culto. Buenos días hermanos, que tengan un muy feliz sábado, sean muy bienvenidos a este culto de adoración. Sábado es día del Señor. Buen día hermano, un lindo, feliz sábado para todos. Les deseamos de acá, para todos los hermanos de diferentes lugares. Que Dios los bendiga. Un feliz sábado. ¡Feliz sábado! ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Hacia dónde se dirige este planeta? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Hay esperanza para mí? Es tiempo de volver a Dios. Con el pastor Roque Roselot, desde el lunes 11 hasta el 15 de mayo, a las 20. Participa y descubrí lo que dice la Biblia acerca de los acontecimientos actuales. Conocerás cómo completar la guía de estudio para recibir una Biblia de regalo. Es tiempo de volver a Dios. Seguilo por la radio, el Facebook y el canal de YouTube de Nuevo Tiempo Argentina. Hola hermanos, muy feliz sábado para todos. Estamos felices de poder empezar en esta mañana alabando al Señor. Vamos a cantar, vamos a adorar, pero primero vamos a orar y vamos a entregarle este momento a nuestro Padre Celestial. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque podemos adorarte, porque cada familia está en su casa rindiéndote un culto especial en esta mañana. Queremos pedirte que nos acompañes, que recibas nuestras alabanzas, Señor, que nos llenes el corazón con tu amor y con tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar adorando, cantando el himno número 77. Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén. Vamos a seguir alabando, adorando con el himno número 331, La Mañana Gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Cuando todos unidos como hermanos, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí
allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, y el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Amén. Qué hermoso es este himno, me encanta, tiene una alegría y me encantan también porque cobra una realidad totalmente distinta ahora que estamos en cuarentena, ¿no? Porque dice que cuando venga el Salvador vamos a estar todos juntos, unidos como hermanos para darle la bienvenida. Ahora estamos todos separados, estamos todos, cada uno en su casa, pero lo que nos une es el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo es el que nos está uniendo en este momento, ¿no es cierto? Vamos a seguir cantando, vamos a cantar el último himno, que es el número 434. Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amén. Amén. Gracias.
porque con tu ayuda en mercadería o en dinero pudimos hacer que la vida de alguien sea un poquito mejor en esta cuarentena. Pero ¿sabes una cosa? Las necesidades siguen. Así que si todavía no te involucraste, si todavía no formas parte, te invito a que lo hagas. A que seas parte en la vida de alguien que la está pasando mal y que puedas pensar en satisfacer las necesidades de alguien más que no seas vos mismo o tu familia. Cambiemos el mundo, el pequeño mundo de alguien, y así cumplir con el mandato de Jesús. Si lo hicisteis por uno de mis más pequeños, conmigo lo hicisteis. Dale, súmate, y entre todos llevemos un poco de bienestar a los que menos tienen. Y así, esta cuarentena será un poco menos dolorosa de lo que ya es. Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo que nos podamos encontrar otra vez y que nos estén acompañando en la hora del culto. Así que vengan, siéntense acá cerquita del televisor y vamos a tener nuestro rincón en esta mañana, en este sábado. ¿Están listos? Bueno, Luis estaba llorando. Un nene chiquito, estaba muy triste porque su papá le había dicho que tenía que hacer un largo viaje, que no iba a estar en la casa, y Luis amaba mucho a su papá. Así que lo abrazó fuerte a su papá y estaban los bolsos, la valija, y ya faltaba muy poquito para que papá se vaya. Entonces le preguntó: papá, yo sé que su viaje va a ser muy largo, pero ¿cuándo volvés? Y el papá le dijo: Luis, yo vuelvo en marzo. Pero papá, ¿cuándo es marzo? Porque Luis era chiquito y no sabía cuándo, los meses del año, no sabía cuánto era marzo, cuánto faltaba para llegar a marzo. Así que el papá le dijo a Luis: bueno, Luis, ¿ves ese árbol que está afuera de la casa, en el patio? Era un árbol de manzana, que ya habían cosechado las manzanas, así que simplemente estaba verde. Bueno, ese árbol se va a empezar a poner amarillo. Cada día que vos mires, dentro de poquito, ese árbol va a empezar a ponerse amarillo, las hojas se van a poner amarillas y las hojas se van a caer. Y todos los días que vos mires el árbol, va a estar un poco diferente, con más hojas amarillas, y se van a estar cayendo todos los días, hasta que el árbol se quede sin ninguna hoja. Y cuando el árbol se quede sin ninguna hoja, va a quedar así por mucho tiempo. Y cada día vos vas a mirar el árbol y te vas a dar cuenta que el árbol está igual. Pero no te preocupes, vas a decir: ese árbol está muerto. Pero no, el árbol no está muerto, simplemente está pasando el invierno. Y después de muchos días, semanas, que el árbol esté igual, que vos pienses que el árbol está muerto, de golpe te vas a dar cuenta que van a empezar a aparecer pequeños brotecitos. Por todos lados, brotecitos, y de golpe van a empezar a aparecer flores. Flores por todos lados, cada día más flores, hasta que el árbol se vista todo de flores blancas. Entonces después las flores se van a empezar a caer, y van a empezar a nacer hojitas, y cada vez más hojas, y va a haber flores y hojas, y después solamente hojas, y después donde estaban las flores van a empezar a nacer pequeñas manzanitas, chiquititas y verdes. Esas manzanas van a empezar a crecer, y cuando esas manzanas estén grandes, se van a empezar a poner rojas. Y cuando las manzanas estén rojas, es marzo. Yo voy a volver, yo ya voy a estar llegando. Así que Luis se despidió de su papá, y a partir del día siguiente, miraba el árbol todos los días y empezó a ocurrir exactamente como lo dijo su papá. Se empezaron a poner amarillas las hojas y todos los días el árbol estaba distinto y todos los días
había más hojas amarillas y después las hojas empezaron a caer y cada vez había menos hojas y de repente el árbol estaba pelado sin ninguna hoja. Pero entonces Luis empezó a desanimar porque él miraba todos los días el árbol estaba igual. Y ese árbol no va a brotar, pensaba él, no van a salir las flores como dijo mi papá no va a venir nunca. Pero él se acordaba que le había dicho a papá que bueno, iban a pasar semanas en que el árbol iba a estar igual, que parecía muerto, pero no estaba muerto, sino que iba a tener brotecitos. Y bueno, aunque estaba desanimado y pasó semanas mirando el árbol que siempre estaba igual, él se acordaba de lo que le dijo su papá. Y de hecho, después de algunas semanas, empezaron a aparecer los brotecitos. Igual como su papá le había dicho, exactamente como le había dicho, empezaron a aparecer flores blancas. Y cada vez más flores blancas y de golpe, en poquitos días el árbol se llenó de flores blancas. Y las flores empezaron a caer y empezaron a nacer hojas. Y después cayeron todas las flores y habían solamente hojas. Y en el lugar de las flores habían pequeñas manzanitas verdes y chiquititas. Uy, qué contento que estaba Luis, porque esas manzanas crecían rápido. Y todos los días crecían y todos los días crecían. Y entonces las manzanas estaban grandes. Y un día miró y las manzanas se habían empezado a poner rojas. Ahí sí que Luis estaba emocionado. Ya casi todas las manzanas del árbol estaban rojas. Faltaba muy poquito. Se estaban tiñendo todas de rojo. Entonces la mamá lo llama a Luis y le dice, mira, yo no te quise decir antes para que no te pongas nervioso. Pero Luis, mañana llega tu papá. Y Luis dice, sí mamá, yo ya sabía. Pero ¿cómo sabías si no te dije nada? Y claro, las manzanas del árbol ya están rojas. Saben chicos, Jesús se fue hace mucho al cielo. Dijo que fue a preparar lugar para que nosotros podamos estar con Él. Y nos dejó muchas señales para que nosotros sepamos cuánto falta para que Él vuelva. No exactamente cuánto falta, pero nosotros vamos mirando las señales y nos vamos dando cuenta cuánto falta para que Jesús venga. Hay algunas señales que aún faltan cumplirse, pero nosotros podemos mirar el árbol y vemos que exactamente las cosas que Jesús dijo que iban a suceder están sucediendo y que ya está pronto a que Jesús pueda venir. Qué bueno que Jesús no se fue y dijo que volvería y que nosotros no teníamos como saber más o menos el momento en que Él vendrá. Aunque el día y la hora nadie sabe, nosotros sabemos que las señales se van cumpliendo y que Jesús un día va a aparecer. Así como a Luis, el ver que las cosas iban sucediendo, aunque él tuviera que esperar, le daban ánimo, a nosotros también, viendo que las profecías se cumplen, sabemos que un día Jesús va a aparecer en la nube de los cielos y va a venir a buscarnos, porque Él nos ama. De hecho, en San Juan 14:3, Jesús dijo, me voy a ir y voy a preparar un lugar y voy a volver otra vez y los voy a llevar conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ustedes también pueden estar. Chicos, no se olviden que Jesús va a volver. Y es muy lindo que podamos estudiar la Biblia y ver las señales que Jesús nos dejó para que podamos animarnos. Les invito a que nosotros podamos hacer una oración y agradecer a Jesús que no nos dejó en tinieblas sin saber qué es lo que va a ocurrir y en qué tiempos estamos viviendo, sino que dejó señales para que nosotros podamos estar atentos. Gracias Jesús, porque tú nos amas, porque vas a venir a buscarnos, porque nos mostraste, Señor, que podamos mirar las señales en el mundo y darnos cuenta de que todo lo que tú dijiste está sucediendo y que sabemos que tu venida está pronto a suceder. Gracias Jesús porque estás con nosotros. Bendice a estos niños y a sus familias. En tu nombre, amén. Bueno chicos, ahora nos sentamos quietitos y escuchamos el resto del sermón. Un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Oremos. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra y al hacerlo queremos suplicar que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender y entenderla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso momento en la vida de Jesús cuando aquella noche se encontró con Nicodemo. Qué maravilloso la forma y la manera en que Jesús puso luz en la vida y en la mente de Nicodemo. Es uno de los episodios que más me impactan en la vida de Jesús. Nicodemo era un príncipe judío, o sea que era de aquellos que habían sido educados de una manera especial, que habían recibido una herencia económica especial y que ahora eran partes de ese grupo especial del Sanedrín. Ese era Nicodemo. Vamos a buscar en nuestras Biblias San Juan capítulo 3, versículo 1. Tengan sus Biblias allí porque vamos a ir leyendo este relato. El relato de un príncipe que se acerca a Jesús, el relato de un dirigente judío que se entrega finalmente a Jesús. Llega Jesús con sus necesidades que venía sosteniendo durante seguramente mucho tiempo. Llega Jesús con prejuicios, porque a pesar de venir a buscar, él había sido educado de una manera y pudo pasar por sobre muchos de sus prejuicios, pero también sostenía algunos. Le costó escuchar las palabras de Jesús. La acción de Nicodemo fue peligrosa, porque podían tomar represalias con él, podía perder sus cargos por lo que estaba haciendo, por buscar en un maestro inculto, entre comillas, para ellos, que no tenía todo el conocimiento que ellos tenían. Pero Nicodemo reconoce a Jesús y dice en el versículo número 2, que se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Hay una razón por la cual yo concluyo, le dice Nicodemo, que venís de Dios, por los milagros que estás haciendo, porque nadie puede hacer esos milagros si no está Dios con él. Era un elogio, pero también era una manera de distraer, en realidad, distraerse de la situación central. Nicodemo no venía porque había visto milagros. A Nicodemo le costaba aceptar que no venía por esos milagros. Nicodemo venía por las palabras que Jesús había hablado. Pero le cuesta decirlo y Jesús lo entiende. Y sabía lo que Nicodemo estaba buscando. Así que Jesús le responde a esa afirmación, no una pregunta, pero sí una afirmación de Nicodemo, diciéndole: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No estás viviendo en el reino de Dios si no naces de nuevo. La entrada para el reino de Dios es un nuevo nacimiento, porque en la condición en que nacemos no podemos vivir bajo la ley del reino de Dios, bajo la dirección del reino de Dios, en la presencia de Dios. Necesitamos un cambio radical. Esa era la necesidad de Nicodemo. Pero Nicodemo se acercó a Jesús diciendo: qué milagros que haces, maestro. Debes hacerlo porque Dios está contigo. Y Jesús quería una relación más profunda que una relación de admiración simplemente, una relación de satisfacer necesidades, situaciones de milagros. No alcanzaba, porque Nicodemo necesitaba una experiencia con Jesús. Y esa experiencia se resume en una palabra: confiar, creer. Era lo que más necesitaba Nicodemo. Por eso Jesús le dice: necesitas, para acceder al reino de Dios, al cual se accede, luego le va a decir a Nicodemo a través, creyendo, para creer entonces, para acceder a ese reino de Dios, necesitas un bautismo, necesitas nacer de nuevo, necesitas recomenzar. Y entonces Nicodemo se sorprende y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? En realidad él sabía, pero no quería aceptar que le estaba hablando de un nacimiento espiritual.
Y Jesús le responde diciendo, el que no nace del agua y del Espíritu, versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. Necesitas un nacimiento. Ahora, el nuevo nacimiento, Jesús lo afronta en dos aspectos. Tan grandes como si fuese que está mencionando dos nacimientos nuevos, pero es uno mismo, pero compuesto de dos situaciones que llaman mucho la atención nuestra y que las podemos hasta separar. Por eso Jesús dice, necesitas nacer del agua y necesitas nacer del Espíritu, el agua y el Espíritu. ¿Por qué? Porque los milagros no alcanzan. Porque nadie se convierte y se mantiene convertido, entregado a Dios simplemente porque vio un milagro. Tampoco alcanzan las crisis como la que estamos viviendo. Porque al poco tiempo de estar viviendo nos adaptamos y ya volvemos a actuar como actuábamos siempre. El milagro llama la atención, la crisis llama nuestra atención, pero después volvemos a lo mismo. Es indispensable el nacimiento del agua. Es indispensable morir. Es indispensable decidir dejar atrás mi vida. Es indispensable para nacer nuevamente. Como dice Romanos capítulo 6, muero y nazco, soy sepultado en las aguas y nazco nuevamente. Ese es el nacimiento del agua que se produce cuando acepto a Jesús como mi Dios, como mi Salvador. Cuando entrego mi vida a Él. Y en segundo lugar está el nacimiento del Espíritu. Porque yo muero conscientemente, decido morir a mi vieja manera de vivir. Y decido vivir ahora en el reino de Dios, bajo los principios, bajo las leyes del reino de Dios. Pero me es imposible hacerlo. Necesito un nuevo espíritu en mi vida, porque mi manera de vivir naturalmente va en contra de la voluntad de Dios, de la manera en que Dios sabe que yo puedo ser feliz y vivir de esa forma. El nacimiento del Espíritu nos habla de una transformación constante. Nos habla de un espíritu que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que nos lleva a toda la verdad. Nos habla de una transformación como la que no sufrieron, sino que gozosamente recibieron los apóstoles. Una transformación que solo puede ser de Dios en nuestra vida. Por eso Nicodemo se sorprende. Y entonces le pregunta en el versículo 9, pero en el versículo 7 Jesús le dice a Nicodemo, no te asombre que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. No te asombres, no te sorprendas. ¿Por qué se sorprende tanto Nicodemo? Porque no hay un mayor ejemplo de la magnitud del cambio que se debe producir en nuestras vidas que la del nuevo nacimiento. Directamente nada de lo que haces sirve, nada del modo que estás viviendo sirve. Hay que empezar de nuevo, hay que nacer de nuevo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Y eso parece imposible, le parece imposible a Nicodemo y muchas veces nos parece imposible a nosotros también. ¿Cómo esto es posible? Es que aunque no lo entiendas, ni Nicodemo ni nosotros lo entendamos, Dios me dice que es posible. Y ahí está el mayor de los problemas. Cuando yo no entiendo algo, cuando no sé cómo es que funciona. Aquí está el problema. Aquí está la diferencia entre un hijo de Dios entregado y alguien que no se entrega al Señor. No precisamos entender cómo sucede, así como el viento, no precisamos entender cómo sucede para sentirlo, así tampoco necesitamos entender cómo sucede el cambio en la vida de un ser humano. Es simplemente aceptar a Dios en mi corazón y estar dispuesto a todo por Dios. Nicodemo le pregunta en el versículo 9,
¿cómo puede suceder esto? Y estaba intrigado nuevamente. Y entonces Jesús le dice, Nicodemo, tú eres un maestro de Israel y no sabes cómo es esto. Tú enseñas a otros y no sabes cómo es esto. Te aseguro que enseñamos lo que vivimos, lo que hacemos, y eso es lo que transmitimos. Es que Nicodemo estaba inmerso en una sociedad judía que lo único que hacía era transmitir tradiciones. Y cumpliendo con las tradiciones, él sentía que ya creía en Dios, pero él no creía. Él cumplía. Pero de ahí a que él crea en Dios, había un salto demasiado grande para Nicodemo. Y eso es lo que Jesús trata de trabajar en el corazón y en la vida de Nicodemo. Y en este capítulo 3 es maravilloso como Dios resume todo el plan de salvación en unos pocos versículos. Jesús le dice en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. O sea, yo, Dios, desciendo del cielo y te voy a enseñar las cosas celestiales. Te voy a enseñar el plan de salvación, de qué manera una persona puede nacer de nuevo y puede comenzar de vuelta. Y lo resume en 2 versículos. Jesús lo resume en 2 versículos, para vos y para mí. En el versículo 14 y en el versículo 15. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús le dice, así como y aparece en Números, el capítulo número 21, Números, capítulo número 21, versículos 4 al 9, yo se los voy a relatar para no hacerlo más largo. Israel se rebeló nuevamente contra Dios, se cansaron, volvieron a decirle, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste al desierto? Estamos hartos de comer esto. Y entonces Dios permite que envía, dice, serpientes venenosas. Serpientes venenosas que los picaban, ardían y morían finalmente. Y entonces el pueblo se levanta, va derecho a Moisés y dice, perdón, hemos pecado, pecamos contra Dios, también contra ti, porque nos quejamos. Ora a Dios para que Dios vuelva, nos perdone y termine esta plaga. Y Moisés ora y Dios maravillosamente le dice que haga algo que hasta me cuesta entenderlo. Dice, haz una serpiente ardiente y colócala sobre un mástil, y las personas que quieran curarse deben mirar a la serpiente y van a ser curadas. ¿Por qué una serpiente? No sé, no lo entiendo. Puedo especular, pero la Biblia no me dice por qué. Pero a su vez, fíjense cómo la salvación, la solución del problema, ya no era un problema de todo Israel, ahora era un problema personal. Cada cual decidía lo que iba a hacer. Y Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 457, nos dice, refiriéndose a este momento, muchos habían muerto ya, y cuando Moisés levantó la serpiente sobre un poste, hubo quienes no creyeron que con solo mirar esa imagen metálica se curarían. No creyeron que con solo mirar esa imagen se curarían. Estos perecieron en su incredulidad. Sin embargo, hubo muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. O sea, a ver si entiendo. Se levanta la serpiente, la orden de Dios es mirar a la serpiente para ser curado, y hubo mucha gente que no estuvo dispuesta a mirar la serpiente para ser curado. ¿Por qué? Porque les parecía demasiado poco. Porque estaban acostumbrados a realizar actos y creían que eran salvos a través de esos actos. Con los corderos sacrificados pasaron a ser para ellos, el acto de sacrificar el cordero era lo que les producía la salvación, lo que les daba salvación. Y Dios necesitaba enseñar que eso no era así, sino que esa serpiente, con mirar solo la serpiente, Dios estaba dispuesto a darle la salvación, pero tenían que creer que Dios lo iba a hacer así, por eso tenían que ver hacia la serpiente. No había ninguna obra allí de por medio, y la salvación para ellos era a través de las obras. Querían hacer algo para merecer la salvación y se negaron entonces a ser salvos de esa manera y perecieron. Increíble. Pero hoy
¿Cuál es nuestro concepto? ¿De qué manera nos sentimos tranquilos delante de Dios? ¿Cómo nos salvamos? ¿Qué hacemos para ser salvos? El resumen de Jesús es muy claro. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. No hay méritos. No hay ningún mérito de por medio. No hay ninguna obra, acción de por medio. Es creer. Entonces es muy sencillo. Entonces cualquiera puede ser salvo. No, el que cree. Bueno, pero creer, no, el que cree. Pero es fácil, sí, pero es difícil. Porque hay que creer. Y Jesús le tiene que explicar a Nicodemo ahora en qué consiste creer, qué es creer verdaderamente en Dios. Así que ahora en los siguientes 2 versículos repite más o menos lo mismo. Versículo 16 es muy conocido para nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora le da la razón. El Hijo del Hombre va a ser levantado y el que cree entonces en la muerte de Jesús, muerte sustitutoria de Jesús, va a ser salvo. Y ahora le dice, ¿por qué va a ser levantado? Por amor. ¿Por amor de quién? Del Hijo. ¿Y por amor de quién? Del Padre. El plan de Dios, el plan de salvación. Porque de tal manera, el plan de salvación el plan de salvación se nutre, viene como consecuencia de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. La razón de todo esto es que Dios amó, es que Dios nos ama. Lo que movilizó a Dios a salvar es que Él nos ama, no nos quiere ver perecer, no nos quiere ver perdernos. Y aunque entonces tomamos decisiones equivocadas, su misericordia maravillosa, extraordinaria, única, llega hasta nosotros, llega hasta nuestras vidas y nos ofrece salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era otro golpe para Nicodemo. Porque el amor de Dios es para con todos. Para con todos. Para con el que merece y con el que no merece. Porque el amor de Dios, por el cual Él vino a morir, abarca al asesino y al asesinado. Abarca al que lastima y al lastimado. Abarca al que merece la cárcel y el que no merece la cárcel. Abarca al que merece nuestra compasión y al que muchas veces recibe nuestro odio. Abarca a todos. Porque fue la razón por la cual Jesús vino. Tu vida, pero también la vida de tu vecino, que te hace imposible el estar al lado, que te quita tranquilidad. La vida del soberbio y la vida del humilde. Jesús vino a salvar. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. No es un Dios que viene a condenar. Y bueno, algunos se van a salvar porque lograron hacer las cosas distintas. Es un Dios que viene a salvar. Y entonces Jesús abre su misión así delante de Nicodemo. Y le dice, es tan fácil como creer, pero es tan difícil también como creer. ¿Por qué? Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Dice, el que cree en el Hijo, el que cree en Jesús, el que cree en Dios, dice, es salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado.
O sea, nuestra condición, la condición en que estamos nosotros es la condición de condenación. Es como si caímos en un pozo. Ya estamos dentro del pozo. Si alguien estira su mano para salvarme y yo acepto tomarme de esa mano, soy salvado del pozo. Pero si alguien estira su mano para salvarme y yo no acepto tomarme de esa mano, pues permaneceré en el pozo. No es que por no aceptar me tiran al pozo, no, ya estoy en el pozo. Y eso le dice Jesús a Nicodemo. El que cree en él no es condenado, pero que no. Entonces la cuestión es creer aquí. ¿Qué significa creer en Jesús? Y parece algo tan simple, pero es complejo el creer en Jesús, porque creer en Jesús significa dejar de lado todo lo que el creer en mí mismo. El creer en mí mismo para transformarme, para hacer obras buenas, o el creer en mí mismo para acomodar las cosas como para seguir viviendo como estoy. Aceptar a Jesús, creer en Dios, significa un gran cambio en nosotros. Acá está todo el problema del ser humano. Y es esto lo único que va a hacer la diferencia entre el salvo y el perdido. Versículo 20 dice: todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. ¿Por qué? Versículo 19 entonces, para entender mejor el 20. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Que Dios envió su luz a este mundo. Jesús. Y los hombres prefirieron mantenerse en tinieblas. ¿Por qué? Porque si aceptaban la luz, debían cambiar sus obras que eran malas. Todo el que obra el mal aborrece la luz. No viene a la luz para que no se descubran sus obras. Pero el que obra bien viene y se ve que Dios está obrando en él. Hay un problema. Hay un problema. En el fondo, no queremos cambiar. Estamos cómodos así como estamos. En el fondo nos acostumbramos a estar como estamos. Entonces cuando nos confrontamos con la luz de Dios, nos cuesta aceptar el cambio en nuestras vidas. Nos cuesta creer entonces que lo mejor en nuestra vida es lo que Dios nos está ofreciendo. Y se da un problema entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas es el modo habitual en el cual yo vivo. La luz es el modo que Dios quiere, la transformación que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces en mi vida empiezo a entregar a Dios a veces espacios, pero hay lugares que los mantengo oscuros. No quiero que Dios transforme. O por ahí no creo que Dios puede transformarlos. Hay una advertencia de Dios a través del apóstol San Pablo. Y se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo número 8. Él dice: en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, nosotros estamos en un juego constante entre las tinieblas y la luz. La luz de Dios y las tinieblas. Parte de mi vida la llevo a la luz de Dios para ser transformada, y parte de mi vida quiero que permanezca como está. Entonces Dios me dice: en otro tiempo estabas en tinieblas absolutas, pero ahora estás en la luz. Andá como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Buscad lo que agrada al Señor. Todas las cosas, dice el versículo 13, se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Entonces mirad con cuidado, dice el apóstol Pablo, ¿cómo andáis? No como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Vivir en la luz es vivir en el reino de Dios.
No hay manera de aceptar a Cristo Jesús y todavía mantenerme en tinieblas. Y esto debe ser un llamado de atención a nosotros. Y yo quiero que esto sea un llamado de atención en mi vida también. Porque si no puedo creer en ese Dios que transforma mi vida, entonces, lamentablemente todavía estoy quedándome en el pozo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarte y a salvarme. Jesús vino a transformar nuestras vidas para sacarnos del legalismo, pero sacarnos también del hacer nuestra propia voluntad. Algunos hacen su propia voluntad tratando de ser ellos los que se mantienen, los que hacen, los que obedecen, los que cambian su vida, los que hacen los movimientos en su vida, creyendo que ellos son los únicos capaces. Y por otro lado, están aquellos otros que, con tal de no cambiar su modo de actuar, prefieren cambiar a Dios. Por eso, mis hermanos, necesitamos una entrega completa. Necesitamos creer. Creer en un Dios que tiene el poder de transformar. ¿Cómo? No sé. Es el poder de Dios el que lo hace. Creer en un Dios que busca tu corazón y tu vida. Creer en un Dios que necesita encontrarse con vos. Hermanos, estamos llegando al final de los tiempos. No queda mucho ya. El que nos amó tanto como para enviar a su Hijo, el que nos amó tanto como para venir aquí, va a concretar ya la salvación. Él quiere llevarte a su reino. Pero tenés que aceptar que la luz del Señor penetre en todos los rincones de tu vida. Hay poder en Dios. No lo ninguneemos, no pensemos que Él no puede transformarme porque mis pecados son muchos, porque mis errores. Hay poder en Dios. Es solo Él el que puede liberarnos del pecado. Es solo Él el que puede quebrar las cadenas. Es solo Él el que puede arrancar, el que puede iluminar, el que puede llenar de luz. Y para eso vino. Entonces, si nosotros no le permitimos a Jesús hacer esa transformación en nuestra vida, ¿para qué estamos con Él? ¿Para qué nos llamamos cristianos si no permitimos a Cristo transformarnos? Hermano, hagamos un examen de conciencia. ¿Qué cosas en nuestra vida, qué rincones en nuestra vida todavía están en la oscuridad y no le hemos permitido a Jesús iluminar con su luz? ¿Qué cosas no queremos que vengan a la luz para que no sean puestas en evidencia por Dios? Antes estabas en tinieblas, ahora estás en la luz. Viví, andá como un hijo de luz, preocupado por cuál sea la voluntad de tu Señor. Para eso vino Jesús. Ahora a mí, vez tras vez me equivoco, vez tras vez caigo. Y cuando pienso que estoy venciendo, parece que el enemigo entonces se apodera más de mí. Por eso el canto que va a compartir con nosotros, Compás Compuestos, habla acerca de eso. De esa lucha de la media entrega, del no estar dispuesto a dar todo. Y la diferencia cuando doy todo, porque mi Señor es mi salvación. Porque no hay manera de que yo consiga hacer lo que solo Él puede hacer en mi vida. Jesús es tu salvación, es tu liberación, es el que puede liberarte del pecado. Mira a la cruz, mira a Jesús, porque allí está la salvación. Y no te aferres a la oscuridad, porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su divina voluntad. Vamos a escuchar este canto y luego vamos a concluir con una oración de reconsagración a nuestro Dios.
otra vez, cuando fuerte me sentí fallé, volvió a suceder. Nadie puede ver la angustia y el dolor de verme otra vez, derrotado como ayer. Más grande es la caída y más grandes las heridas que causen a los que amo. La lucha que enfrento es contra mi peor enemigo, mi voluntad. Y entonces oigo esta canción: Señor, mi Dios, tú eres mi salvación y mi liberación, y en ti creeré que hoy libre soy, no existe más prisión, porque en mi debilidad tu poder se hace realidad. Vivir no ha sido fácil, me tocó un pasado muy hostil que no elegí. Mucho llanto, mucha pena, en lo que tanto una vez odié, hoy me convertí. No es que quiera estar así, es que ya perdí las fuerzas para evitarlo. No es que quiera causar mal, es que ya perdí el control. Soy un esclavo. Entonces canto esta canción: Señor, tú eres mi salvación y mi liberación, y en ti creeré que hoy libre soy, no existe más prisión, porque en mi debilidad tu poder se hace realidad. Mi Dios, tú eres mi salvación y mi liberación, y en ti soy, no existe más prisión, porque en mi debilidad tu poder se hace realidad. Porque en mi debilidad tu poder se hace realidad. Amén, Señor. Dios y Padre, te damos gracias porque te encontraste con Nicodemo aquella noche. Gracias porque desarrollaste tu plan de salvación frente a sus ojos.
Nicodemo te aceptó y te queremos aceptar nosotros también como nuestro Salvador. Señor, llena de luz nuestra vida. Ayúdanos a descubrir los espacios, los hábitos, las costumbres, las formas de vivir que van en contra de tu voluntad. Y cámbianos, Señor. Produce en nosotros un reavivamiento. Señor, produce una reforma en nuestras vidas. Que aquello con lo que hemos luchado durante años, ahora podamos entregarlo a tus pies. Que tú nos puedas librar de esos pecados, de esos errores, Señor. Y que puedas llenar nuestras vidas con tu amor, con la razón por la cual tú has llegado a nosotros. Y es para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia. Padre, nos acercamos al fin de los tiempos. Y queremos aferrarnos hoy más que nunca de ti. Queremos pedirte que tu luz pueda transformar nuestras vidas. Señor, danos la fuerza para hacerlo. No podemos seguir así como estamos, porque necesitamos salir de la odisea. Necesitamos emprender el camino de acuerdo a tu voluntad. Por eso triunfa, Señor, en nosotros. Abrimos nuestro corazón. Ponemos nuestra fuerza de voluntad en tus manos para que tú nos des la capacidad de hacerlo. Llena, transforma nuestra voluntad, fortalece nuestra voluntad, Señor, y llévanos a una vida de obediencia, de oración y de felicidad junto a ti. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Nos entregamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.